time when the oceans drank Atlantis, and the rise of the sons of Arius. Age unclean. ¡Ave, hijos del sol! Hace un día perfecto. Bueno, más o menos. Está granizando y tronando. Odín nos saluda. La noche de Halloween acecha de nuevo, y con ella revive la adrenalina de aquellos que necesitan ser estimulados con historias de terror, mitos o leyendas que activen todos sus sentidos. Hay leyendas clásicas y otras resucitan al pasar los años. Hoy os voy a hablar de algo. Del hombre de los sueños. En enero del 2006, un psiquiatra de Nueva York recibió en su consulta una de sus pacientes, como un día cualquiera. En aquella sesión, la joven le explicó que había soñado repetidas veces con un hombre al que ni siquiera conocía. Tenía las cejas muy gruesas, muy poco pelo y los labios extremadamente finos, en especial el labio superior. Mientras oía la descripción, el facultativo dibujó un retrato del sujeto y no le dio mayor importancia. Las tornas cambiaron cuando en sus siguientes consultas, dos pacientes aseguraron haber visto al mismo hombre en sueños. El psiquiatra decidió hacer copias del dibujo y enviarlo a varios compañeros de profesión. Meses después vieron que el número de personas que habían soñado con este sujeto no paraba de aumentar. Los facultativos descubrieron que el misterioso hombre se había colado en los sueños de cerca de 2000 personas. Sus apariciones eran de lo más dispares. Uno de los pacientes aseguró haberlo visto en su ventana, otro en los pies de la cama, otro en los asientos de atrás de su coche. Este fenómeno dio pie a múltiples teorías. Una de ellas señala que el intruso es una persona real, con la habilidad de interrumpir los sueños de quien le place. Otra teoría afirma que se trata de algo con conciencia, una conciencia común, que nos conectamos a ella todos cuando dormimos.
hoy partimos desde este bosque mágico a hacer un viaje por el mundo. Vamos a buscar el legado de los dioses, los verdaderos vampiros. Y empezaremos por los vampiros de Egipto. A pesar de la creencia de que los dioses le daban a la humanidad todo lo que necesitaban para ser felices, hubo una época en el antiguo Egipto en la que los humanos se rebelaron contra ellos y trataron de derrocarlos. Nuestra historia comienza con el libro de los muertos. Ra, al oír hablar de las intenciones de los humanos de su rebelión, se reunió con el consejo. El consejo de dioses decidió invocar a Sekhmet, la fuerza contra la cual ninguna otra fuerza sirve, para que se manifestara en la tierra y calmara la rebelión. Y así fue. Sekhmet caminó entre los hombres y los destruyó bebiendo su sangre. Los dioses eran temerosos de Sekhmet. No era invocada desde los tiempos de Sumeria, y allí era conocida como Lilith. Los dioses, temerosos de este poder y viendo la matanza que continuaba, se dieron cuenta de que esto no pararía hasta el fin de la vida humana. Entonces Ra, que había traído ciertas plantas colosales de la familia Solanaceae, de las cuales se obtiene lo necesario para elaborar drogas muy potentes que alteran la mente, mezcló estas drogas, no es seguro con qué, y se las envió al dios Sekti en Heliópolis. Sekti agregó a estas drogas a una mezcla de cerveza y sangre humana, llenando 7000 grandes jarros de sustancia. Los jarros fueron llevados a un lugar donde Sekhmet pasaría y se procedió a verter la mezcla sobre la tierra, inundando los campos. Cuando esta diosa Sekhmet percibió que era sangre, se regocijó y bebió todo el líquido. Entonces su corazón se llenó de alegría, su mente fue cambiada y ella no pensó más en beber la sangre de los humanos. Después de las matanzas, Ra trató a Sekhmet como si las matanzas no hubieran existido, elogiando la belleza y el encanto de su diosa, que también era su hija. Claro, él era un dios comprensivo. No pasaba nada por asesinar a la mitad de Egipto. Para comprender esto, tenemos que hacer otro viaje en el tiempo, aún más atrás, 6000 años antes de la construcción de las pirámides, al reino de Kemet, el primer reino, antes de los faraones y antes de las pirámides. Conocemos a la princesa Akasha. Fue la primera en abrazar la noche. Cuando Amel, un espíritu amante de la sangre, se introdujo en su cuerpo, fusionándose con su corazón, esta princesa cambió, transformando su cuerpo y su mente. Se cuenta que esta vampira, con más de 6000 años, se encuentra enterrada con su marido, Enlil. Ambos eran reyes de una civilización anterior a Egipto. Hay que hacer una aclaración sobre el reinado de sangre y muerte de esta princesa. Esta princesa era humana y fue cambiada por un espíritu llamado Amel, pero no era un dios. Por lo tanto, tenemos una época en el tiempo perdida que convivían dioses, humanos y entidades, como Maharet o Mekaré, ambos demonios o entidades de ese tiempo, que no eran dioses. Hijos del Sol, os recomiendo muy cariñosamente que veáis la película de la Reina de los Condenados. Es una historia muy similar a la princesa Akasha. Y aquí, amigos, hacemos un pequeño paréntesis para explicar lo que es un vampiro. Según el folclore de varios países, es una criatura que se alimenta de la esencia vital. Esto está visto como la sangre. Inusualmente
se alimenta bajo esta forma, bebiendo sangre. En otras culturas, como en las americanas, en los aborígenes, el vampiro es una deidad demoníaca, un dios menor, que no forma parte del panteón de los dioses, según sus mitologías y sus creencias. En este caso no se alimenta de sangre, es de una especie de maná, pero es también la energía vital. Quizá esta cultura lo vea así. El cine y la televisión ha hecho muchísimo daño en este aspecto, y la mayoría de las personas piensan que los vampiros vienen de Transilvania, pero esta época anterior a Egipto, donde los seres humanos entraron en una conspiración para derrocar a los dioses. Los seres humanos y los brujos intentaron derrocar el poder de los dioses. Blaspemet contra Ra, el rey de los dioses y el rey de los brujos y los hombres. Estamos hablando de una época de la que solo quedan poemas y canciones. Y ahora, hijos del sol, volvemos a viajar en el tiempo, a las leyendas de los vampiros que llegaron a Europa desde Oriente. Estas leyendas se originaron en compañía de las caravanas a lo largo de la ruta de la seda por el Mediterráneo. De allí se extendieron a Asia y luego a tierras eslavas y los Cárpatos. Estos mitos estaban originalmente más estrechamente asociados con Irán. Y atención, con la raza de los gitanos. Este pueblo emigró desde el norte hacia el oeste de la India, donde también tienen mitos de vampiros. Y allí, en sus mitos, se mezclaron con los del pueblo eslavo. Los gitanos llegaron a Transilvania brevemente, antes que Vlad Tepes, antes del 1431. Allí el fantasma o el demonio o la bruja estaban muy entremezclados, pero el vampiro daba más miedo, era un mal mayor.